Bien, queremos enviar también, antes de iniciar, un saludo a la Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva de Neiva, mi amigo pastor Germán Díaz, que creo que están conectados en este momento y los saludamos. Igual a la Iglesia Reformada Berkshire Shalom de Shelbyville, Tennessee, en los Estados Unidos, y a nuestro amigo pastor David Carrera, al que deseamos que pronto se recupere. Se amenaza maldición y se les trata como si fueran unos incrédulos. Pero ¿es realmente esa proclamación carente de contenido el mensaje que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en su palabra para que nosotros lo sigamos? Esa es una pregunta adecuada para nuestro tiempo. ¿Es realmente esa la revelación que Dios ha puesto en su palabra? La respuesta es un rotundo no. Pues la proclamación del reino de los cielos tiene unas características que permiten identificar si el contenido del anuncio está de acuerdo con lo que Cristo dice, con lo que Cristo es, con lo que Cristo enseña o no lo es. Y en ese orden de ideas vamos a proclamar nuestro mensaje de hoy. Quiero pedirle que me acompañen en la lectura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo y el capítulo 4, Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículos del 12, hasta el 17. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El pasaje que acabamos de leer nos permite observar parte del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo en la tierra de Capernaum, en Galilea de los gentiles. Por los demás evangelios sabemos que esto ocurrió aproximadamente un año después del bautismo del Señor Jesús, y seguramente ya el Señor tenía 30 años, como la mayoría de los eruditos creen. El asunto principal del texto, como ya hemos venido mencionando, es el hecho de que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no era simplemente, o no es simplemente, la manifestación de un gran profeta, como muchos lo quisieron ver, o como lo fue Juan el Bautista, aunque el anuncio del mensaje estaba totalmente a tono con todo lo que los profetas habían proclamado en todo el antiguo pacto. Pero en un sentido era totalmente distinto, porque Cristo es el cumplimiento de todas las profecías sobre la salvación, sobre Dios en medio de nosotros que se habían dado. El evangelista Mateo es muy cuidadoso de contarle a sus lectores, principalmente judíos, que el Cristo era el Mesías prometido, que vino a iluminar al mundo que se encontraba cautivo en tinieblas. Tal bendición sería comunicada en forma clara mediante el uso del lenguaje entendible para todos los oyentes. Pero sin lugar a dudas, la acción del Espíritu Santo obrando en los corazones para arrepentimiento, fe, es decir, conversión, era el elemento dominante en medio de toda esta proclamación. Este mensaje tiene unos parámetros muy claros, definidos, que permiten identificar si proviene o no del Señor, que es uno de los elementos que más hacen falta en la iglesia del Señor en nuestro tiempo. Poder evaluar si la palabra que se está dando desde el púlpito
proviene o no desde Dios mismo, de la revelación misma. La parte final del pasaje nos permite ver con mayor detalle el contenido esencialmente salvador de las palabras del Señor, que enfatizan la gracia soberana de Dios que nos viene dada por el Rey antes que la enseñanza ética o conductista de los fariseos, saduceos, escribas y otros grupos. Pues el Señor siempre enseñó como quien tiene autoridad, pues Él la tiene. Bien, teniendo eso en mente, vamos a iniciar con nuestro primer aspecto a tocar hoy, que tiene que ver con el mensaje, la profecía cumplida y el reino predicado. No voy a leer todo nuevamente, pero quiero traer algunas cosas a colación. Después de aquella gran victoria de nuestro Señor Jesucristo frente a Satanás en el desierto, en donde el Señor Jesús, nuestro representante, venció al diablo bajo las mismas condiciones en que Adán, nuestro primer padre, había perdido, vemos al Cristo victorioso, no a un Cristo débil, como muchas veces es presentado, sino al Cristo victorioso que avanza en la proclamación del reino. Seguramente estuvo ahí en Nazaret de Judea, donde no fue recibido como debieron recibir al Señor, pero nuestro Señor se desplaza hasta Galilea, hasta Galilea de los gentiles. Todas estas ciudades que se mencionan en la Escritura, Capernaum y demás de la provincia de Galilea, son de una importancia que nosotros ni siquiera logramos imaginar para la historia de la redención. Tienen una importancia fundamental porque lo que el Señor habló, lo que predicó, lo que enseñó, lo que hizo, resuena hasta nuestros tiempos para la salvación nuestra como tal. Por eso tiene gran importancia en la historia de la salvación. El nombre de la ciudad, Capernaum, probablemente significa aldea de Nahum, pero como advierte Hendrickson, no es seguro que el lugar recibiera ese nombre por el profeta del Antiguo Testamento que predijo la destrucción de Nínive. Ahora bien, considero que la importancia del lugar no se debe a su extensión, a su influencia política o económica o por el desarrollo social de aquellas poblaciones. Más bien, entendemos que estos lugares eran poblaciones pobres, de pescadores que vivían de una actividad particular, de la pesca y de la comercialización del pescado como tal, no del pecado, sino del pescado como tal. Y si una persona quisiera ser influyente, popular, seguramente no hubiera escogido Capernaum, no hubiera escogido Galilea como lugar donde centrar el ministerio. Estas son las cosas que Dios hace que son antiintuitivas. Es decir, uno pensaría que el Señor se movería hacia una gran urbe en el momento inicial de su ministerio o en ese momento de su ministerio y lo vemos moviéndose hacia una ciudad pequeña. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que este lugar en el relato de Mateo se convertiría en el centro de actividad ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Es más, en el Evangelio según San Mateo, nosotros podemos ver que aquí en Galilea el Señor llama a los primeros discípulos, el Señor realiza milagros, el Señor empieza a mostrarse. Si usted puede seguir leyendo del 17 en adelante cuando llegue a su casa y se va a dar cuenta que el Señor realizó una gran actividad, poderosa actividad en aquel lugar. Ahora bien, en el versículo 14 se nos dice que este movimiento que hizo el Señor Jesucristo no sucedió por azar, ni porque las circunstancias lo llevaran a eso, sino que fue para que se cumpliera la profecía. Para que se cumpliera la profecía. Y no queda la profecía en el vacío, sino que dice para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué es importante Galilea? Porque Jesús llegó a ese lugar para salvar. Creo que eso debe ser suficiente, porque Jesús llegó a ese lugar para salvar. Jesús no necesita de un lugar geográfico ni de unas personas particulares para ser importante, relevante en la historia, porque Él es Dios todopoderoso y lo que Él toca lo santifica, lo hace bueno, lo hace suyo, lo hace para su propia gloria. Me gusta una nota que aparece en el sermón número 1010 de Spurgeon sobre este mismo tema titulado Luz para los que están asentados en tinieblas, predicado el domingo 10 de septiembre de 1871. Dice Spurgeon: después de ser expulsado con violencia de la ciudad, el manso encaminó sus pasos en otra dirección. Sin podía estar justamente indignado, el amor guiaba sus pasos. Debía irse, pues los nazarenos habían demostrado ser indignos, pero ¿a dónde iría? Decide ir a los marginados, a la parte más olvidada de su tierra, a esa región en la que la población estaba mezclada y era degenerada al grado de ya no ser llamada Galilea de los judíos, sino Galilea de los gentiles, región en la que por su lejanía con Jerusalén poco se sabía de la adoración del templo, en la que el error era endémico, en la que las mentes de los pobladores estaban envueltas en tinieblas y sus corazones se encontraban en la región de sombra de muerte. La pérdida de Nazaret sería la ganancia de Galilea. La oscuridad de la cual habla la bendita palabra de Dios no es una oscuridad física o debido a las nubes o a las grandes tormentas que se formaban en el lago de Galilea o en el mar de Galilea, sino eran las tinieblas de oscuridad que estaban invadiendo el corazón de aquellos. Es cierto que Isaías hace el anuncio de que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, pero el verdadero cumplimiento de esta profecía solo se daría al momento que nuestro bendito Salvador empezó a caminar en medio de aquel pueblo. Y ese es el verdadero sentido en que nosotros debemos entender el cumplimiento profético en este momento de la historia. Piense un momento en estos galileos, piénselo, pescadores, sin letras, lejos del templo, con una sinagoga por ahí muy pequeña, poco interesados en las cosas del Señor y descritos por la palabra de Dios como Galilea de los gentiles. Aquellos que no tenían esperanza, aquellos que estaban lejos de todos, lejos del templo, aquellos que estaban mezclados, aquellos que no eran puros. ¿Qué más podríamos decir nosotros sobre estos galileos que no fueran cosas absolutamente malas, perversas, dañinas y verdaderas sobre ellos? ¿Qué más podríamos decir? El mundo religioso los clasificaría como hombres sin esperanzas, no aptos para salvación. Sobre ellos no vale ninguna gracia, ninguna misericordia, ninguna acción sería posible para que ellos pudieran redimirse delante del Señor. Pero la palabra de Dios dice que ese pueblo de tinieblas le resplandeció gran luz. El Dios vivo caminó en medio de ellos, los llamó. Llamó a un publicano, Mateo llamó a pescadores, Pedro y sus hermanos y aún otros que fueron y son el fundamento de la iglesia, en medio de ellos. Qué gran obra estaba haciendo el Señor a través de su palabra, de su predicación, de su mensaje. No tenían esperanza, pues Dios
lo redimió contra toda esperanza. Contra toda esperanza. Creo que una primera aplicación es necesaria en esta parte. Y es que, si usted se da cuenta, nosotros somos capaces de absolver nuestros propios pecados sin la más mínima consideración de nuestra maldad. De hecho, una de las frases que frecuentemente y con dolor escuchamos aún en la predicación cristiana es aquella que dice: perdónate a ti mismo. Y esa frase se dice desde los púlpitos y hay 600 personas llorando en los salones. ¡Qué profunda! Me tengo que perdonar a mí mismo. Miren, tal actitud no permite que podamos dimensionar la realidad de cuán malvados somos y cuán grande es nuestro pecado, hasta el punto que no entendemos y no valoramos el hecho de que el mismo Dios se tuvo que hacer hombre, caminar entre nosotros y decirnos: eres un pecador, para que pudiéramos ver nuestro pecado. Tuvo que enseñarnos a manera de contraste, de antítesis, nuestro pecado con su santidad, para que nosotros pudiéramos comprender cuál es el grado de degeneración que teníamos y que si no fuera por Él, no podríamos acceder a Él. Dios con nosotros, Emmanuel, lo cantamos hace un momento. No solo es una versión tierna, medio debilucha de lo que es Dios, caminando en medio del pueblo para que todo el mundo diga: ¡ay, qué precioso el bebé que vino en Navidad! ¡Qué hermoso! No, Dios con nosotros nos confronta con nuestro pecado porque nos ama. Porque nos ama. Si no nos amara, no nos dijera que estábamos, como dice el doctor Acosta, podridos hasta el núcleo. Y con una necesidad de ser levantados, resucitados de en medio de los muertos. El mensaje de nuestro Señor apunta en esa dirección. Cristo mismo trajo ese mensaje. Ahora bien, este es nuestro primer punto, que tiene que ver con el cumplimiento profético para darle contexto a todo lo que significa como tal el mensaje del reino. Y es aquí donde quiero entrar a nuestro segundo punto, y es el mensaje proclamado y sus partes. Y quiero hablar del versículo 17. El versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, esa palabra es bien interesante, a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir. C.H. Dodd, citado por Tomás de Lea, describe un patrón de proclamación de la verdad por parte de los discípulos de Cristo, el cual llama querigma, y que es coherente con la doctrina bíblica que fue dada a través de los apóstoles. ¿Cuáles son esos elementos comunes al mensaje? Los que todo mensaje que se diga cristiano debe tener, el querigma. Bien, las profecías se cumplieron, de eso acabamos de hablar, y la venida de Jesús ha inaugurado una nueva era. Todo el mensaje del reino habla de eso. Jesús nació de la simiente de David, de eso hemos hablado, el mensaje del reino habla de eso. El Nuevo Testamento empieza diciendo que Jesús es hijo de David, Jesús es rey. Tercero, murió de acuerdo con las Escrituras para librarnos de esta era mala. Hablamos de muerte sustituta, de muerte expiatoria. Fue enterrado, resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras, fue exaltado a la diestra de Dios, volverá como juez y salvador de la humanidad. Y ese mensaje ha sido preservado de manera sobrenatural por Dios en su palabra a través de todos los siglos.
Y el mismo Señor prometió que cielo y tierra pasarían, pero su palabra nunca pasaría. Ahora bien, entendiendo este querigma así, es decir, esta proclamación bíblica, podemos asociar en varios apartes los elementos del mensaje. Primero hay elementos relacionados con la encarnación y el reino. Y es que toda la proclamación en la Biblia, desde la creación hasta la visión de la gloria eterna de Cristo, se caracterizan porque la persona del Hijo de Dios es central en dicho mensaje. El Señor nunca vino a la tierra para ser el auxiliar del hombre para el logro de sus objetivos. El Señor no vino para ayudarnos a lograr y a realizar nuestros sueños. Temo decirle que muchas veces el Señor ha venido para destruir tus sueños. ¿Por qué? Porque no están a tono con el plan de Dios. No están a tono con el plan. ¿Y por qué el Señor haría eso? Porque toda la gloria es de Él. ¿De qué te sirve planificar una vida de acuerdo con tus propios esquemas? La proclamación del Evangelio muchas veces va en una dirección que el Señor destroza todo lo que para nosotros es importante en un momento particular. Miren, entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Eso es verdad. Pero olvidamos con mucha frecuencia que las buenas dádivas de Dios muchas veces no son lo que nosotros pensamos que son buenas dádivas. Lo he dicho más de 100 veces desde este púlpito. Muchas veces una gran fortuna puede ser una gran maldición. Muchas veces una gran pobreza puede ser una gran bendición. Muchas veces una terrible enfermedad puede ser una gran bendición. Y lo que nosotros creemos malo, Dios lo está usando para su propia gloria. Entonces, nosotros no podemos simplemente entrar a hacer una valoración tan mundana de las cosas que el Dios Todopoderoso hace en nuestras vidas. Todo el mensaje, toda la palabra de Dios, toda la proclamación, todo el querigma está centrado en Jesucristo, en que Jesucristo es el gran Salvador. Pero hay elementos relacionados con la vida y el reino también en este querigma. Y uno de los asuntos que más descuidamos, y esto lo decía en un sermón de la carta a los Hebreos, que más descuidamos en la predicación protestante es sin lugar a duda la vida de Cristo. Porque al parecer estamos más interesados en la muerte expiatoria, en el Calvario, y perdemos la perspectiva sobre lo relacionado con la obediencia perfecta de nuestro Salvador. Olvidamos que Cristo no solo es nuestro sustituto en la muerte, en la cruz, sino nuestro sustituto en la vida, viviendo la vida perfecta que nosotros nunca pudiéramos haber vivido. Entonces, en ese sentido, tenemos que volver nuevamente a mirar en el mensaje, en el querigma, el mensaje de la vida de Cristo, y lo que tenemos que comprender es que si el mensaje del reino fuera solamente dirigido al cambio de conducta, el cristianismo sería idéntico a las religiones orientales, llámese budismo, llámese hinduismo, o incluso estaría muy cerca del catolicismo romano, si únicamente la proclamación del evangelio, del mensaje, fuera una proclamación ética. Y el evangelio es totalmente distinto, porque en el evangelio lo que proclamamos es la redención en Cristo. Creemos que el Espíritu de Dios concede el nuevo nacimiento a los que ha llamado, y los cambios, las transformaciones que se producen en el alma de los redimidos se debe única y exclusivamente
a la acción continua, a la acción constante del Santo Espíritu de Dios obrando en el corazón. Y ahí sí hay un verdadero cambio en el carácter. No se trata de cambia para que llegues, sino que el Señor nos cambia una vez hemos llegado para vivir para su gloria. Pero también hay elementos relacionados con la muerte de Cristo, su resurrección y el reino. El querigma se caracteriza por eso y es innegable que es el elemento distintivo en la predicación cristiana, porque predicamos la muerte expiatoria de Cristo, la sustitución en la cruz, el pago que el Hijo hizo al Padre por los pecados de su pueblo. Pero ese mensaje estaría incompleto sin la resurrección, sin proclamar la resurrección de entre los muertos, sin proclamar la victoria final de Jesucristo y la expectativa de su regreso. De eso hablaremos en el siguiente aparte. Cuando el mensaje que se predica en la iglesia local, y quiero que presten mucha atención en esta parte, cuando el mensaje que se predica en la iglesia local carece de la cruz, el mensaje no tiene poder. Si predicamos un mensaje, si el mensaje del reino no lleva a la cruz, no muestra la cruz de Cristo, no muestra el dolor, el sufrimiento, la muerte, ese mensaje no tiene poder. Es una pérdida de tiempo. Es tal vez una demostración de oratoria de algún motivador que se para en el púlpito, pero no tiene ningún poder porque no es capaz de salvar. Ese mensaje no sirve. Es un mensaje diabólico. Cuando no se habla del Cristo de la gloria, se está predicando al diablo. Y eso no tiene ninguna duda. Cuando se hace que los hombres confíen en sí mismos más que en el Señor, el mensaje no tiene sentido. No tiene ningún sentido. No sirve. No es el mensaje del reino. El mensaje del reino, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: quien quiera venir en pos de mí, viva feliz, siembre, en fin. ¿Eso dijo? En ninguna manera. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Y a veces pensamos, como dice George Erdon Lack en su libro El Evangelio del Reino, que tomar la cruz es la cruz de la enfermedad, la cruz de un mal jefe, la cruz de un mal matrimonio. ¿Eso es la cruz? Eso no es la cruz. En el contexto del mensaje del reino, la cruz siempre conduce a la muerte. No hay otra. Si Cristo dice, tome la cruz y sígame, en ese seguimiento es hacia el Calvario, a la muerte, a la crucifixión. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, por lo tanto, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Miren, sobre este tema reflexionaba hace unos días y compartía con mi esposa cuando desayunábamos. Y le decía, parece que hay muchos creyentes que son como aquel Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Gracias a Dios creo que Simón de Cirene fue salvo posteriormente. Simón de Cirene llevó la cruz, creo que 1 milla conforme a la ley romana. La cargó, pero ¿qué hizo después? Aquí está tu cruz, yo para allá no voy. El que está condenado eres tú, yo me quito de acá. Claro, ese momento yo estoy haciendo una alegoría, entiéndase. Y creo que muchas veces el creyente como que asume esa postura. Es que desde el púlpito están diciendo, toma tu cruz. Bueno, voy a llevarla 1 milla. No sirve. Bueno, Dios dijo, el Señor dijo, al quien le pida que lleve la carga, llévala 2 millas. ¿Será que la llevo 2 millas? Bueno, 2 millas. No sirve tampoco. Tienes que subir al Calvario. Tienes que llegar al Calvario. Tienes que morir. Tenemos que morir. Y en eso está centrado el mensaje del reino. De otra manera, no tiene ningún valor para nuestra vida.
a los que acusan de los aspectos prácticos, pues aquí está un aspecto práctico a considerar, el más importante de todos. Pero también el mensaje, el querigma, tiene elementos relacionados con el regreso de Cristo. El mensaje del reino posee este elemento escatológico. Escatológico es el final, el estudio de las cosas finales, el cual no puede olvidarse. ¿Por qué? Porque el elemento escatológico del mensaje está hecho para transmitir esperanza sobre la base de la realidad del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y la proclamación de la iglesia que naciente, tanto del primero como del segundo siglo, estaba centrada en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo regresaría por segunda vez de forma clara y visible, de tal manera que todo ojo le vería. Uno de los daños más grandes que ha causado al Evangelio, o que se ha causado el Evangelio en el presente, es la enseñanza premilenial dispensacionalista que proclama un rapto secreto de la iglesia y un trato diferenciado para la nación de Israel. Esto estimula, por un lado, la mentalidad escapista. Como me voy en el rapto, cuando la cosa se ponga fea en la tierra, no tengo por qué preocuparme por mi consagración. Y por lo general, cuando vienen demasiados sufrimientos sobre el pueblo, muchos se frustran, se apartan, denigran de Dios, porque se les enseñó a tener una mente escapista, una mente incapaz de transformar el mundo en el que viven, de velar por la familia en la que viven, porque creen que habrá algo así como una especie de segunda oportunidad. Ese es uno de los grandes problemas, pero en el otro es que le dan mayor valor al pueblo de Israel, del Israel nacional que en realidad tiene, y entonces hacen todo un programa especial particular de evangelio para el judío, sin entender que el Dios vivo ha llamado tanto a judíos como gentiles a través de Cristo, el único mediador. De tal manera que todo el que entre a esta vida eterna, a esta gloriosa vida, es solo a través de Cristo, no hay otra, no hay un segundo programa para el pueblo de Israel como tal. Ahora, eso no significa que entre dispensarios. Nosotros por lo menos, por ejemplo, sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo fue el cumplimiento del tiempo, como lo dice Gálatas 4, 4 y 5. Permítanme, leo para ustedes, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estos versículos nos enseñan que el propósito fundamental de la acción de Cristo era redimirnos, comprarnos para que nosotros viviéramos para Él, para su gloria, para que fuésemos adoptados hijos suyos. Miren, nosotros no podíamos cumplir con la ley, estábamos condenados por la ley que tanto proclamaban los fariseos y los saduceos, que tanto pedían la ley, cumplir la ley. La misma ley los condenaba de una manera clara. Pero Cristo el Señor nos muestra en su mensaje, interpretamos su mensaje como que Cristo vino a redimirnos, su acción, su obra nos redimió y creemos en esa obra por la fe. El mensaje del reino que se debe predicar en este tiempo es exactamente el mismo mensaje que Cristo y sus apóstoles enseñaron en el primer siglo. Es decir, tenemos que hacer un llamado al arrepentimiento, debemos interpretar de esa manera que a través del mensaje llamamos al arrepentimiento y ofrecemos la gracia que solo Cristo puede dar. Hace tal vez un par de años, una persona que había estado pastoreando, un pastor joven,
me llamó y empezamos a hablar sobre el tema del mensaje en este tiempo y de la interpretación del mensaje en este tiempo. Y entendí que todo estaba mal cuando aquel hombre me dijo, mira, el mensaje hay que hacerlo contemporáneo. La frase que él usó fue contemporaneizarlo. Inmediatamente se prendieron todas mis alarmas, porque recuerdo que cuando estaba haciendo la maestría en estudios teológicos tuvimos que leer cualquier cantidad de libros de teología liberal. Y yo entendía lo venenosa que es la teología liberal y cuando una persona que no tiene el fundamento bíblico fuerte empieza a leer la teología liberal, ¿cuánto daño puede producir en su alma? Y le dije, un momento, el mensaje no podemos contemporaneizarlo, puede ser contextualizado, es decir, presentar el mismo mensaje con palabras actuales, con ejemplos actuales, pero el mensaje no puede ser cambiado, porque el mensaje es el mismo. Cristo el Señor vino a la tierra, Cristo el Señor vivió una vida perfecta, Cristo el Señor murió en sustitución por su pueblo, Cristo el Señor fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos y 40 días después ascendió a los cielos y desde allá intercede de manera eficaz por aquellos que ha salvado para su gloria. No hay otro mensaje, no puede ser cambiado, no puede ser hecho más atractivo para los jóvenes, para las amas de casa, para los hombres de negocios, para los niños. No, es el mismo mensaje para todos. Miren, cuando la predicación del Evangelio, cuando la predicación en la iglesia se centra en los bienes materiales que presuntamente el Señor dará, o en la mejora de la autoestima de los oyentes, o se centra en la construcción de una familia feliz, o cualquier otra cosa accesoria, antes que la gloria de Cristo, tal mensaje, aunque sea aún éticamente adecuado, carece del poder del Espíritu Santo para cambiar el alma. Y tal vez hay un elemento que nosotros no hemos valorado en el tiempo presente, y es que al parecer la diferencia en el mensaje de las congregaciones de superfe y aquellas que nosotros consideramos más conservadoras, la diferencia no es sustancial. Ambas son humanistas, ambas buscan su propio mensaje, ambas persiguen su propia justicia. En ninguna de las dos, Cristo es el centro del Evangelio. Pero el mensaje que transforma las vidas es el mensaje que se repite una y otra vez. ¿Cuál mensaje? Cristo. Seguramente al que no ha nacido de nuevo, para esa persona será muy aburridor venir a escuchar a las iglesias reformadas o a las iglesias donde se predica a Cristo todos los domingos el mismo sermón, de cualquier parte de la Biblia, de donde se tome. Si predicamos en Génesis, hablamos de Cristo. Si predicamos desde la perspectiva creativa, la promesa del Evangelio. Si predicamos Éxodo, hablamos de Cristo. La libertad, la vida, la ley, aunque hacemos diferencias entre ley y Evangelio. Si hablamos de Levítico, hablamos de Cristo. Igual en Números, igual en Deuteronomio, o en Josué, o en cualquiera de los libros históricos. Si vamos a los libros proféticos, vamos a hablar de Cristo. Si llegamos a los libros de poesía, vamos a hablar nuevamente de Cristo. Y cuando llegamos a los evangelios, hablamos de Cristo, y en el libro de los Hechos hablamos de Cristo y su iglesia, y en las epístolas hablamos de Cristo, y todo estará lleno de Cristo porque no hay otro tema. Y eso, si te aburre escuchar de Cristo, no has nacido de nuevo.
Es una cuestión elemental. Hay lugares donde te puedes congregar mientras tu alma se dora poquito a poquito con el fuego del infierno. Poco a poco te van dando la vuelta y vas siendo feliz, crujiente, y te puedes añadir un poco de miel, pero no es el mensaje que quisiéramos que tú recibas, amigo. Cristo es el mensaje que necesitas escuchar para volverte a Él, para buscarlo a Él, para estar en Él. ¿Cuán grande es este mensaje que transforma el alma? Cristo es el mensaje. 2 ejemplos para ir cerrando. El apóstol Pedro, uno de esos hombres alcanzados en Galilea, uno de esos hombres pescadores sin esperanza, impulsivos, llenos de cualquier clase de circunstancias en su alma. ¿Y qué pasó? Cristo lo redimió. Negó al Señor y el Señor lo restauró. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador y es a quien nosotros predicamos. Pero era un hombre sin letras, sí, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, de la más alta élite religiosa, de la más alta capacidad intelectual, pero perdido. El Señor Jesucristo lo encontró. Él lo salvó. Estos 2 hombres fueron tal vez los más grandes expositores de ese mensaje de hablar de Cristo. Cristo el Señor. Y mostrar con sus propias vidas cómo Cristo, el mensaje de Cristo, transforma las almas. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con el mensaje del reino. Fueron ellos: la profecía cumplida y el reino predicado. Segundo, el mensaje y sus partes. Hablamos del querigma. Y tercero, el mensaje y su contenido. Reflexiones finales. Para los no creyentes, amigo, de seguro el mensaje que encuentras hoy en día es un mensaje motivacional que te invita a un cambio. Pero el cambio, ¿hacia dónde va dirigido? Es la pregunta que nosotros necesitamos hacer. Porque un cambio hacia ninguna parte no sirve, no tiene valor. Y el cambio produce algo que, ese tipo de cambios que en política se conoce como gatopardismo, es mover todo para seguir igual. No queremos que estés sufriendo esa situación, sino que tu alma sea confrontada por Cristo y tu corazón sea transformado, que nazcas de nuevo para la gloria de Él. Corre a los pies de Cristo, suplícale que te conceda arrepentimiento y fe en Él y puedas vivir para su gloria. Pero ahora me dirijo a los creyentes. El mensaje del reino es uno solo. Como dice Spurgeon, es una vieja historia, como lo dije ahorita también. Es una vieja historia. Y como dice aquel himno que cantamos, me agrada repetirla, pues sé que es la verdad. Me agrada repetirla, pues me hace mucho bien. Por eso ahora deseo decírtela también. Qué bella historia, qué buen mensaje es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.